queridos hermanos, qué alegría es poder despertar a un nuevo día y encontrar que ustedes están conectaditos con nosotros, dispuestos a estudiar la palabra del Señor. Es lo que Dios espera todos los días, que nosotros tengamos este primer encuentro. Y qué hermoso que usted haya sacado este bonito espacio junto a nosotros, a este equipo de Palabra Viva, que les apreciamos, que les mandamos un abrazo fuertísimo allá a todos ustedes en el nombre del Señor. Que el Señor les dé fortaleza, les dé paz y la seguridad de la salvación. Dios les bendiga y bienvenidos. Bendito nuestro Dios. Claro que sí, Betico. Y reconfirmamos esa linda promesa que estamos compartiendo esta semana en Deuteronomios capítulo 5, versículo 33. Haga la suya, reiteramos. Dice, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Claro que sí. Para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Bendito nuestro Dios. Vamos a disponernos para invitar la presencia de nuestro Señor aquí en este instante. Señor y Padre, estamos muy contentos, muy agradecidos porque una vez más nos regala, Señor, la vida y con ella la salud, y porque hemos disfrutado de tus ricas y abundantes bendiciones. Para este momento, Señor, queremos suplicarte que sea la iluminación del Espíritu Santo guiándonos para que estas verdades, Señor, hagan parte de nuestras vidas y podamos ponerlas en práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, amén. Un saludo, muchachos, un abrazo especial. Qué delicioso es poder levantarnos un lunes como hoy, y decir, vamos a empezar nuestras jornadas laborales. Algunos ya están empezando jornadas académicas, por lo menos en Colombia. Hoy, muchachos, algunos colegios, la gran mayoría de colegios públicos y privados también están iniciando ya sus clases, están diciendo, aquí estamos y vamos a arrancar a aprender y a conocer. Entonces, también nosotros estamos aquí en la mañana para decirle al Señor, queremos iniciar todas nuestras actividades, pero contigo de la mano. Y hemos llegado a un tema muy interesante, muchachos. Oye, Fabio, ¿Sí? Perdona que te corte un momentito allí. Nosotros como equipo de Palabra Viva, familia en el Señor, Ajá. también participamos, ¿no? Y queremos recordarle a todos nuestros lindos hermanos que la Iglesia Adventista Mundial por esta temporadita está celebrando 10 días de oración. Hoy vamos ya en uno de esos días también. Así que les invitamos a participar de esos momentos especiales de oración porque nos fortalecen. Aquí nos concentramos en la mañana, pero en las horas de la tarde podemos disfrutar de ese encuentro también con nuestro Dios. Gracias. Simplemente, Fabio, un recorderis. No, gracias, pastor, gracias. Cae muy bien ese recorderis en ese momento de 10 días de oración. Muchachos, les voy a plantear una situación, y esa situación le da título a la lección del día. Ya se puso pesado este muchacho. Fíjense lo siguiente, fíjense, esto está un poquito pesado, pero vamos a hacerlo ameno y delicioso. Vamos a ponerle un nombre X, un hermano o una hermana dice lo siguiente, manda un mensaje y dice lo siguiente. Hermano, yo sé que el diezmo es un negocio con Dios, yo sé que es un pacto con Dios. Por lo tanto, a mí no me gusta cómo la iglesia administra el dinero. A mí no me gusta lo que la iglesia está haciendo con el dinero. Por lo tanto, yo voy a tomar el diezmo y yo voy a ser el mismo administrador del diezmo y yo voy a dar el diezmo como yo quiera. Yo voy a comprarle ropita a los pobres, yo voy a comprarle comidita a los pobres, voy a comprar literatura, yo voy a ir a un hospital a llevar medicamentos con el dinero del diezmo. Eso lo voy a hacer yo. Con respecto a lo que dice la Biblia, muchachos, y la posición de dónde debe ir el diezmo, ¿qué tienen que decir ustedes a esta hora de la mañana, de la tarde o de la noche de nuestros hermanos que nos están viendo? Porque el título de la lección hoy es ¿dónde está la tesorería? Y la Biblia de alguna manera nos dice que hay que llevar el dinero a la tesorería. Entonces, ¿cómo es la cosa ahí, muchachos? Gracias, Fabio. Esa pregunta es muy frecuente. Esa situación que has planteado hipotética es muy frecuente. Muy común. Muy común en la vida de muchos hermanos. Y pues mira, yo me quedo pensando en que los propósitos, ¿no? Los propósitos por los cuales la hermana o el hermano está tratando de decir yo quiero hacer esto y aquello, son bonitos y son muy loables, pero van en contravía con lo que la palabra de Dios dice y no honran al Señor. El orden, ¿cuál es? Dice Malaquías, el profeta Malaquías dice claramente, traed todos los diezmos a Malaquías 3:10. a la tesorería de la iglesia, porque la iglesia adventista del séptimo día
es una iglesia que sigue los lineamientos bíblicos y es una iglesia que practica el orden como lo declara el apóstol Pablo allí. Así que no, hermana, suena bonito lo que usted quiere hacer, en ese caso que Fabio ha presentado, pero no nos estamos guiando por un escrito está, yo diría. Pastor, gracias, muchas gracias por su aporte. ¿Sabe, Fabio, que pues si la hermana lo quiere hacer, lo puede hacer? Pues para mí, el ser humano puede hacer lo que quiera. El asunto es que no todo le conviene, ¿cierto? Y no todo lo que el ser humano, todo lo que el ser humano hace es bueno. Así que la hermana lo puede hacer, pero se está perdiendo, primero, de las bendiciones del Señor. Y segundo, pues está yendo en contra de una declaración directamente de Dios. O sea, es que este no es un asunto, y yo lo repito porque no estoy seguro si lo mencioné ayer o antier, es que el diezmo no es un contrato con una congregación religiosa. Correcto. El diezmo es un contrato con Dios. Ujú. Así que si no lo hace, pues si lo hace a su manera, está desobedeciendo una palabra directamente de Dios. Y ese, pues es otro asunto, ¿cierto? Correcto. Pero Dios nos ha dado ese libre albedrío. Usted determina si obedece o no obedece. Así lo veo, Fabio. Así es, no, y es que es interesante, Beto, es interesante porque el texto de Malaquías es un texto que tiene muchos detalles para uno sonsacar el escrito de Dios, ¿no? El entredicho de Dios. Vamos a poner en pantalla Malaquías 3:10 y el Señor dice en su palabra, traed todos los diezmos al alfolí. Fíjense la primera parte, traed todos los diezmos al alfolí. Ahí esa palabra todos los diezmos incluye dos situaciones interesantes. Todos los diezmos significa el diezmo completo, es decir, el 10%. El 10% trae todos los diezmos, el 10% completo. Y también cuando dice todos, está refiriendo el diezmo de todas las personas, de todos los individuos, de todos los Fabio. hermanos, de cada aportante, ¿sí? Fabio, ¿Sí? pero también lo que pasa es que resulta que algunos de los hijos del pueblo de Israel no podían ir con frecuencia al santuario por Correcto, las sí, grandes señor. distancias que recorrían. Ajá. Entonces, ese también trae todos los diezmos, era que ellos iban apartando Correcto. los diezmos Sí. y cuando podían ir al templo, entonces los llevaban con ellos. Sí, señor, así es, Beto, así es. Y ahora mira que esto es como un algoritmo divino. Gracias por enriquecer. Esto es un algoritmo divino, porque no está diciendo trae todos los diezmos. Ahora, ¿dónde? Ahí está incluyendo el lugar. ¿Dónde deben ir los diezmos? No dice, lleve los diezmos y haga usted como usted quiera, como usted le parezca. No, dice, traerlos al alfolí. Alfolí se traduce como tesorería. ¿Y dónde está la tesorería en la iglesia adventista? Pues ahí en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo en la iglesia? Entonces los diezmos deben ir a la iglesia. Y ahora Dios dice, esa es la parte que a usted le corresponde, traer los diezmos, traerlos. A usted no pelee, déjeme el texto en pantalla, no me quiten el texto en pantalla. Porque el Señor dice, traigan los diezmos. Y ahora hay una y. Noten que en la expresión bíblica hay una y, dice, y haya alimento, ¿dónde? ¿Dónde va a haber alimento? En mi casa, o sea, el alimento va a estar en la casa de Dios, o sea, en la iglesia, al lugar donde se llevan los diezmos. Ahora, ¿de qué alimento se está refiriendo? ¿A qué alimento se está refiriendo? Pues eso tiene doble sentido, que los dos se encajan. El alimento aquí tiene que ver, y haya alimento en mi casa. El alimento, recuerden que Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Es decir, va a haber Jesús, de alguna manera, que es la bendición para todo el mundo, porque el diezmo se usa para la predicación del evangelio. Entonces, y haya alimento en mi casa, haya comida espiritual en mi casa. ¿Cómo así que comida espiritual? Pues es que el diezmo tiene un objetivo y ese objetivo lo vamos a estudiar mañana y pasado mañana. ¿Para qué se usa el diezmo? No es para lo que yo quiera, el Señor dijo para qué, y haya alimento en mi casa. Ahora, fíjense que también habla de alimento físico, o sea, haya comida. ¿Por qué? Porque es que el diezmo no solamente se llevaba, allí los levitas, recuerden que recibían todo, no se llevaba el diezmo solamente del dinero, sino que allí se diezmaba, ¿qué se diezmaba? El trigo, Frutas. la cebada, las frutas, el ganado. Entonces, el ganado. Entonces está hablando también de alimento físico, de que haya comida física. Eso se resume en bendiciones totales para uno. Entonces, lo que yo debo hacer es llevar el diezmo a la tesorería. Y cuando yo llevo el diezmo a la tesorería, el Señor me promete que va a cumplir su palabra y Él va a decir, yo voy a poner alimento en mi casa, o sea, va a haber comida. Y más adelante por allá en el versículo siguiente, que no lo vamos a poner en pantalla, no lo vamos a leer, pero el siguiente versículo dice, yo reprenderé al devorador. En otras palabras, cuando nosotros diezmamos,
es ponernos una coraza delante nuestro, ponernos una coraza delante, que es Dios delante de nosotros, que nos va a proteger del devorador. El devorador aquí no es nada más ni nada menos que Satanás, que el diablo, la serpiente antigua, que viene a querer atacarnos, pero cuando nosotros somos fieles en el diezmo, lo que estamos aprendiendo a hacer es a ser leales al Señor, a saber que todo cuanto tenemos le pertenece a Él y que Él es nuestro defensor. Entonces el Señor dice, cuando ustedes depositan esa confianza en mí, yo voy a reprender al devorador y todas las naciones, dice ahí, y todos serán bienaventurados. Es decir, el mundo entero se va a enterar que hay un Dios, porque con ese dinero nosotros predicamos el evangelio, muchachos. Quiero Así es, mencionar, Fabio, Beto y hermanos queridos, cuando dice allí, ¿dónde está la tesorería, no? Miren, nosotros, hay una práctica también, porque esta lección es muy práctica, ¿no? Muy Sí. vivencial. Sí. Hay una práctica de que en algunas ocasiones usted puede enviar el diezmo. En algunas ocasiones que corresponda, tal vez usted esté enfermo, no sé qué. Yo recuerdo que en tiempo de pandemia, muchos hermanos, cuando no podíamos ir al templo, ellos guardaban, como Beto lo decía ahorita, como el pueblo de Israel, guardaban. Y luego yo recuerdo que en alguna ocasión le llevé a una hermana una asistencia, le llevamos un mercadito porque la situación estaba difícil y la hermana me entregó muchos sobres de diezmo para llevarlo a la tesorería de la iglesia. Y escuche, con esta experiencia que yo he vivido acá, yo encuentro, y antes de que se vaya el punto, quiero mencionarlo acá, Deuteronomios, el capítulo 16, el versículo 16. La última parte, Fabio, Beto y hermanos queridos, miren cómo declaran. Deuteronomio 16, 16, la última parte dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Qué quiero decir yo? Que si bien es cierto, hay situaciones a veces en las que usted no puede ir al templo por asuntos de enfermedad, pero es un privilegio adorar a Dios y que usted pueda ir al templo llevando como parte de su adoración a Dios los diezmos y las ofrendas. ¿A dónde? Al templo, a la iglesia, ¿verdad? Porque aquí la palabra de Dios, y esto es una práctica que no ha pasado, todavía está vigente. Así que yo hago mención de eso porque muchas veces nos privamos de ese privilegio, ¿verdad? De devolver al Señor lo que a Él le pertenece. ¿Está muteadito? Gracias, hablando precisamente, muchachos, del lugar. Es que hay tantos textos que nos orientan de manera tan bonita. Y yo quisiera que pudiésemos ir a Nehemías capítulo 10, los versículos, bueno, podemos leer solamente el versículo 38 y así está claro, ¿no? Porque Nehemías tiene que, una vez, reafirmar el pacto. No olviden que el pueblo de Israel pasa por diferentes dificultades, y muchas cosas se trastocan a causa de las guerras y demás. Así que el diezmo vuelve a restablecerse porque algo había pasado. En el versículo 35 dice, también prometimos traer a la casa del Señor las primicias de nuestra tierra. Y hace un preámbulo, ¿no? De ese compromiso que antes se había hecho y las primicias del fruto de todo árbol, ¿no? Pero luego el 38, miren lo que declara aquí. Y que el sacerdote, hijo de Aarón, estaría con los levitas cuando los levitas recibieran el diezmo, y que los levitas lo llevarían el diezmo del diezmo a la casa de Dios, a las cámaras del tesoro. Y es que cuando estamos hablando de alfolí, cuando la Biblia habla de alfolí, está hablando de templo. Nosotros en la iglesia adventista estamos acostumbrados a llamar alfolí al sobrecito, ¿recuerdan? Sí. Que nosotros le ponemos el nombre, nuestro nombre, el nombre de la iglesia, el nombre del distrito y demás. Hay unos daticos allí que se recolectan, como tanto el valor del diezmo, ¿cierto? Pero el alfolí directamente es la iglesia. Y resulta que en el templo de Jerusalén, el templo tenía muchas recámaras y dentro de esas recámaras habían los lugares donde se depositaban esos diezmos. Esos que mencionaba Fabio al principio, que eran físicos como animales, frutas, todo lo demás, o también dinero, como también se recolectaban las ofrendas, aunque de eso vamos a hablar más adelantito. Así que todo se llevaba allá. Pero noten, a mí hay algo que me gusta de este texto, porque es que en el pueblo de Dios todos diezman. Los levitas llevaban el diezmo del diezmo, o sea, de lo que ellos recibían, ellos también daban su diezmo, ellos también ofrendaban. Sí, En el señor. caso de la iglesia adventista,
pues nuestros pastores diezman. Claro. Ellos viven del diezmo, pero ellos dan su diezmo del salario que ellos Sí. reciben. Ajá. Así que aquí todos estamos comprometidos con la causa de Dios y la predicación del Evangelio. Ahora, el segundo libro de las Crónicas, el capítulo 31, segundo libro de las Crónicas, capítulo 31, mire lo que dice allí los versículos 12 y 13. 31, 12 y 13. Miren lo que dice. Y en ellas, en esas recámaras, depositarán las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente. Y dieron cargo de ello al levita Cananías, el principal, y Simeí, su hermano, fue el segundo. Entonces noten que había tesoreros en esa época, encargados de llevar los registros, de administrar esos diezmos y saberlos administrar. Luego el versículo 13 dice, y Jaisel, Asaías, Naad y una lista, todos aquellos fueron mayordomos al servicio de Cananías y de Simeí su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios, para administrar los recursos del Señor y ser distribuidos fielmente a todo aquel que vivía que vive de la distribución de los diezmos en cuanto a la predicación del evangelio desde el templo. Beto, qué interesante lo que ha propuesto. Permítame, pastor, me le adelanto solo unos segunditos porque usted viene como una topadora. Venía, mejor dicho, embaladito. Perdón. Sí, venía embaladito, entonces yo me le salgo aquí adelante un poquitito. Y es que a la gente, voy a decir esto así como me gusta decir las cosas a mí. A la gente no le gusta que se le hable de plata. A la gente no le gusta que se le toque el bolsillo. Pero ¿a qué tipo de gente es la que no le gusta que se le hable de plata o se le toque el bolsillo? A la gente que no ha aprendido a ser fiel y leal al Señor. Es más, la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial ha sido una iglesia que ha sido muy atacada por tema de disidencias, ¿no? Las disidencias, gente que empieza a hablar mal de la iglesia y se separan y quieren hacer grupos aparte. Mire, una forma de identificar a una persona que está empezando la disidencia, que está empezando a querer atacar la iglesia, es cuando se meten con el tema de los diezmos, porque empiezan a decir cosas como, y la plata que usted da, usted sabe a dónde va, y es que no me gusta cómo están administrando, es que los líderes de la iglesia, empiezan a hablar de manera general, los líderes de la iglesia, es que los administradores de la iglesia. Mire, le voy a decir una cosa con todo el cariño, con todo el amor y con el respeto que usted se merece, querido hermano. No es nuestro trabajo ni nuestra preocupación lo que haga la administración con el dinero. No es mi preocupación. Mi preocupación debe ser si yo estoy siendo fiel y leal al Señor, devolviéndolo y llevándolo donde Él me dijo. Si Dios no hubiera dejado claro que los diezmos debían ir a la tesorería, entonces ahí sí pudiéramos hablar del dinero que están haciendo, de lo que están haciendo los administradores con el dinero. Miren mi gatito donde está de bonito, no sé si alcanzan a verlo ustedes por ahí se pasó el Tobito. Está concentrado en la lección Tobito, así se llama Toby, el gato de mi hija. Muchachos, entonces para no perder el punto, no es mi trabajo hablar o preocuparme tanto por lo que se hace con el dinero, porque la iglesia adventista es una iglesia organizada. De pronto a veces la gente señala y juzga por lo que ven en otras denominaciones religiosas, lo que ven en otras congregaciones de las cuales no nos compete hablar en este momento, pero vale la pena aclarar lo siguiente. En la iglesia adventista el cúmulo del diezmo, todo el diezmo no es para el pastor, no es para el pastor. El diezmo es para la predicación del evangelio, esto lo vamos a explayar mañana. Pero en otras denominaciones se usa el diezmo, sí, para el pastor. El pastor tiene la autonomía, la autoridad total sobre el diezmo. Por eso la gente dice, es que vea el pastor con el carro, es que vea el pastor con la casa. A mí a veces, les soy sincero, a veces yo digo, ay, nuestros pastores, ¿cuánto sufren nuestros pastores? A veces uno ve el pastor aquí con un préstamo para comprar un carrito. A veces el pastor tiene que hacer malabares para tener una casita, para tener su mercado y sus cosas, aunque reciben sus salarios. Los salarios no son salarios exagerados ni exorbitantes ni nada por el estilo, donde el pastor está acumulando esas riquezas, ¿no? Son salarios comunes y silvestres, queridos hermanos. El 10, ¿sí? Y algunos pastores que están acomodaditos financieramente también es porque han recibido algunas herencias familiares. Sí.
no es porque, como tú lo decías hace un momento, el salario sea, Sí. wow, súper extraordinario. Ellos tienen un salario normal, normal, como Sí, cualquier otro asalariado en nuestro y, país o en y otro cualquier tema, lugar del Beto, mundo. y otro tema también, y esto va con mucho cariño para nuestros pastores, ¿cierto? Que aquí son atacados con el tema de los diezmos. Los pastores a veces tienen que hacer así porque les llevan muchos dardos, ¿no? Pero entonces también hay pastores que están bien financieramente porque han sido sabios financieramente, porque hay pastores que se educan financieramente, entonces saben manejar el tema de la deuda, saben manejar los ingresos, saben manejar la economía familiar, una esposa que administra, que sabe, entonces van creciendo financieramente en un proceso de crecimiento en ese tema. Y hay otros que efectivamente los hemos visto, pastores que están muy mal financieramente, precisamente por la parte contraria, ¿no? Por las malas decisiones que se toman, por algunos endeudamientos, por algunas cosas que están mal canalizadas, hijos que no saben valorar, hijos que no saben canalizar los recursos del hogar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto en términos general para redondear y terminar aquí esta parte? Es, queridos hermanos, el diezmo va a la tesorería, a la iglesia, y la iglesia administra. Si ese administrador hace mal con el dinero, se equivoca. Ahora, el tema aquí es oremos por nuestros administradores, por Dios. Es que a veces solo hablamos de ellos, pero hay que orar por ellos porque tienen que tomar decisiones. No es la decisión solamente de si le damos al hermanito aquí para un mercadito, no. Hay decisiones de grandes cuantías, hay decisiones grandísimas, de mucha envergadura financiera. Entonces hay que orar por los administradores, hay que orar por el tesorero, orar por el presidente, orar por el secretario, para que Dios les ayude a tomar esas sabias decisiones en lugar de atacarlos. Y si usted puede darle una sugerencia, una llamada telefónica, orar por él en silencio, eso es más bienaventurado. Totalmente, totalmente. Bueno, el tiempo ha transcurrido, muchachos. Solo mencionar que es el privilegio de cada creyente, ¿no? Depositar los diezmos como una experiencia de adoración. Y también aquí entra en juego una parte que pues está muy de moda en este tiempo final de tecnología, las donaciones en línea, porque muchas veces esto se originó básicamente en tiempo de pandemia cuando no se podía salir. Eso también pues entra, ¿no? Entra. Luego la iglesia lo direcciona como corresponde, pero usted puede también depositar su diezmo en caso que corresponda de manera virtual. Pastor, y también se hace por beneficio porque algunos hermanos en sus declaraciones de renta, Exactamente. el gobierno, pues por donaciones hacen Ajá, unos descuentos, entonces pues los hermanitos presentan esos documentos y correcto. se hacen La- favorables a esos descuentos, ¿no? ajá, Claro que sí, claro que sí. Muchachos, gracias por los aportes. Nos quedaron varias cositas aquí en el tintero. Creo que mañana seguiremos dando algunos con la consejitos ayuda aquí de Dios. tan interesante. Solo mencionarles que estamos recordándoles que hay una encuesta allí que se ha puesto en la comunidad para que usted pueda participar. De esa encuesta necesita estar suscrito a nuestro canal. Correcto. Queremos saber a qué unión pertenece usted, si a la Unión del Norte o a la Unión del Sur. Usted En sabe Colombia. que Ajá. en Colombia, obviamente en Colombia, nosotros no solamente queremos estar detrás de cámara, aquí que ustedes nos vean a través de este cuadrito, no, de esta pantalla, queremos ir a sus lugares, a sus iglesias, compartir juntos, y por eso estamos presentando esta estrategia para saber en qué lugar vamos a ir. Y en este caso estamos definiendo, muchachos y hermanos queridos, la unión a la que vamos a participar. Pero usted necesita estar suscrito para saber a cuál de esas vamos a ir primeramente. A la del Creo norte, que Unión Colombiana del Norte, Unión Colombiana del Sur. Y pues, pastor, enriquecemos. Aquí en la descripción del video hemos dejado el enlace para que usted pueda hacer esa encuesta. Solo es sencillo, solo escoger, quiero que vengan a la Unión Colombiana del Norte o quiero que vengan a la Unión Colombiana del Sur. Ya, es solamente ese proceso durante esta semana. La siguiente semana reduciremos un poco el filtro, pero entonces ahí vamos en proceso. Y suscríbase, porque si Por no está favor. suscrito, Sí, no puede aplicar la encuesta. así El es. voto no cuenta. Así es, así así es. es, así es. Pues entonces cerremos Muchachos, los ojos y oramos, muchachos. Agradezcamos a Claro que nuestro sí. Dios. Padre bondadoso, Señor, mil gracias, millones de gracias por ese momento de estudio que nos ha regalado. Es tan lindo, Dios, es tan poderoso. La palabra de Dios tiene tanto, tanto detalle, tanto enriquecimiento para nuestras vidas. Y estamos hablando, Dios, de un tema de mayordomía. Y la mayordomía no es dinero, la mayordomía es fidelidad, es lealtad. Mayordomía es mi relación directa con Dios, es cuánto converso con Dios, cuánto confío en Dios, qué negocios hemos hecho con Dios. Eso es mayordomía. Así que, Señor, permítenos avanzar. Si hemos sido negligentes hasta ahora, Señor, danos el corazón, transfórmanos y ayúdanos a serte fieles y leales. A empezar desde hoy, Señor, a cumplir con la parte que nos toca.
Lo rogamos Amén. todo, agradecidos por tu bondad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, Señor. Bendito nuestro Dios, gracias. Amén. Mis hermanos queridos, les recordamos el compromiso que tenemos mañana, 5 de la mañana, hora de Colombia. No lo olvide. Chao. Claro que sí. Bendiciones a todos. Chao, chao.